va a presentar el caso el Hospital Domingo Luciani a través de la doctora Yusama Padilla, que es residente de tercer año del posgrado del Llanito. El caso está relacionado con un quiste del colédoco. En un principio vamos a oír la presentación, después vamos a tener una pequeña discusión o van a hablar y hacer las preguntas a los especialistas, que va a ser la doctora Yamila Pataglini como cirujano pediatra, la doctora Carmen Esther López como gastroenterólogo y el doctor Carlos Prada, que espero que haya entrado, no estoy muy segura, no he visto, Carlos Prada, que va a ser el otro especialista como cirujano infantil. Una vez terminada la discusión, tenemos por aquí que nos ha pasado el doctor Euro Barrios de España. Lamentablemente no pudimos recibir el video, pero sí tenemos las diapositivas, son bien interesantes, de lo que es la realización de un quiste del colédoco a través de robótica. Entonces, está bien explicativo, ni siquiera tenemos que mencionar nada, sino ir viendo poquito a poco las diapositivas. Entonces, doctora Padilla, ¿puede abrir? ¿Está ahí? Ya Carlos está con nosotros también. Doctora Padilla. No es Padilla, es Usama. Buenos días, doctora. Buenos días. Ok. Vas a compartir tu pantalla. Alejandro te va a ayudar. Y podemos empezar la presentación. Si tienes problema desde el teléfono, entonces yo la abro y lo hacemos a través de mi computadora. Me gustaría, porque me gustaría saber, porque no tengo... ¿No tienes qué? Sí, déjeme ver cómo, porque no sé manejar muy bien esta aplicación. ¿Cómo hago para compartir la pantalla y mostrar el trabajo, el PowerPoint? Teléfono. Ok. Déjeme ver cómo presentación de pantalla. Porque yo tengo presentación de pantalla, pero no me sale el trabajo. No me sale la presentación aquí. Ok, tengo que tener la presentación abierta. Sí. Perfecto. Déjeme que aquí tengo la presentación. Ya vamos. Ya vamos con eso, doctor. Ya. ¿Listo? Sí. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Usama Latrache Padilla. Soy residente de tercer año del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Dr. Domingo Luciani. Bienvenidos nuevamente a las discusiones de espacios de la Asociación de Cirugía Pediátrica. Es un placer para mí tenerlos a todos ustedes y espero que esto sea de gran enseñanza y gran aprendizaje para todos nosotros, tanto como para los adjuntos como para los residentes. En la mañana de hoy hablaremos sobre quiste de colédoco. El paciente lo llamaremos MABB, de 5 años de edad, la fecha de nacimiento del 18/8/2014. Este paciente inicia enfermedad actual desde el nacimiento, donde la madre observa ictericia, acolia y cluria.
Al ser evaluado este paciente, el paciente es evaluado por el servicio donde se encontraba, en el hospital donde se encontraba en ese momento, lo evalúan y le diagnostican colestasia y es ingresado durante 17 días en su servicio. Durante estos 17 días, la sintomatología del paciente mejora y es dado de alta. A los 3 meses de vida, nuevamente presenta el mismo cuadro clínico, pero esta vez se asocia a dolor abdominal. El paciente es evaluado en un servicio de salud, donde al ser evaluado lo ingresan nuevamente con síndrome ictérico en este. El paciente dura durante 3 meses ingresado en esa institución y es dado de alta con el diagnóstico preventivo de un quiste de colédoco, pero sin un diagnóstico definitivo. El paciente posteriormente, a los 5 años de edad, es referido a nuestra institución por presentar dolor abdominal, coluria y alcohólica. Ingresa a nuestra institución, es evaluado por el servicio de cirugía pediátrica e ingresado con un diagnóstico de un quiste de colédoco. Entre los antecedentes patológicos personales del paciente, los pertinentes, la madre reporta 2 ingresos hospitalarios en el año 2014 al nacimiento y a los 3 meses de vida. Él tuvo durante su nacimiento un buen peso y una buena talla. Al examen físico del ingreso, el paciente se encuentra en regulares condiciones generales, afebril al tacto, hidratado, coloración ictérica en piel, mucosa oral y mucosa conjuntival, tolera la vía oral y misiones y evacuaciones sin ninguna dificultad. Entre los parámetros vitales tenemos una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, respiratoria en 20 respiraciones por minuto, una tensión arterial en 110,73 milímetros de mercurio, una tensión arterial médica en 65 y una temperatura en 37 grados centígrados. Lo pertinente al examen físico es que se observa a nivel del abdomen un abdomen plano con ruidos hidroaéreos audibles y normofonéticos, doloroso a la presión superficial y profunda, sin signos de irritación peritoneal y no se palpan más, no se palpa megalia. El resto del examen físico estaba normal. Con respecto a los laboratorios, tenemos laboratorios del 12 del 3 del 2020, donde tenemos unos glóbulos blancos en 9.6 por 10 a la 3, hemoglobina en 11.5 gramos sobre decilitro, hematocrito en 36.6%, neutrófilos en 37, linfocitos en 39, plaquetas en 322, bilirrubina total en 1.6, la indirecta en 0.72, la directa en 0.88, una fosfatasa alcalina en 141, un GGT en 87, un TGO en 43, un TGP en 50 y serologías no reactivas. Además se hizo PT y PTT, donde este paciente tenía un PTT prolongado en -10. Con respecto a los estudios imagenológicos, el paciente se hizo un eco abdominal, donde si podemos observar en la pantalla, observamos un aumento de volumen o una protuberancia a nivel de los conductos estrepáticos del árbol biliar. Este paciente es llevado a mesa operatoria el 20 del 3 del 2020, donde el tipo de anestesia fue general inhalatoria balanceada. El diagnóstico de ingreso fue un quiste de colédoco. El procedimiento que se realizó es una exéresis de quiste de colédoco más anastomosis biliodigestiva en Yere-Rouse. Entre los hallazgos intraoperatorios es una dilatación fusiforme y quística de las vías biliares estrepáticas, una vesícula dilatada, paredes gruesas y unas paredes gruesas. El hígado y bordes del hígado y su superficie estaban normales, el intestino delgado sin alteraciones y resto de los órganos normales. Si podemos observar las imágenes, la imagen que está a su mano izquierda es la primera imagen, donde observamos un quiste de gran tamaño, que es aproximadamente de 5 centímetros de diámetro. En segunda imagen
que es la que está en el medio, observamos que estamos haciendo vaciamiento del quiste, donde aproximadamente se obtuvo 10 cc de líquido biliar, y en la tercera imagen observamos ya el quiste completamente no ocupado. Entre los tratamientos, cabe destacar que tuvo un tratamiento preoperatorio y postoperatorio. Entre el tratamiento preoperatorio, el paciente fue hospitalizado 2 días previos, tuvo una dieta de protección biliopancreática y después tuvo dieta absoluta 8 horas antes de la intervención quirúrgica. A este paciente se le dio una hidratación parenteral tipo Holiday con 0,45 con dextrosa cada 8 horas. Además, se le dio antibiótico-terapia profiláctica, se le dio cefalosporina de tercera generación, donde tuvimos ceftriaxone a 80 a 100 miligramos por kilogramos días cada 12 horas, y cuando no teníamos ceftriaxone, podíamos combinarla con ceftazidima de 100 a 150. Además, le colocamos aminoglucósido como la amicacina, tuvo protector gástrico, tuvo procinético, tuvo analgésico AINE como el ketoprofeno. Se realizaron laboratorios previos que anteriormente ya lo hablamos, y se realizaron interconsultas preoperatorias. Además, se fijaron hemoderivados como concentrados globulares y plasma freco congelado, además de vitamina K. Cabe destacar que este esquema de preoperatorio es el esquema, valga la redundancia, que utilizamos en el servicio de cirugía pediátrica del hospital. Postoperatorio con este paciente se mantuvo en sala de hospitalización a cargo de cirugía pediátrica con una dieta absoluta por 4 días y después se empezó con dieta con vía oral a líquidos claros a tolerancia. Durante estos 4 días recibió una polielectrolítica, siempre manejando de manera cuidadosa los electrolitos con vigilancia con gasometría. Igualmente se utilizaron los mismos antibióticoterapias anteriormente dicho, se realizaron laboratorios control como hematología, glicemia urea-creatinina, electrolitos séricos, transaminasa y bilirrubina. Entre los hemoderivados, si lo ameritaba, igualmente los tenía planteado como tratamiento postoperatorio. Entre la anatomía patológica, la fecha de recibimiento de la muestra fue el 23 del 3, con una fecha de entrega del 30 del 3, donde las muestras fueron una vesícula biliar, más quiste de colédoco y tejido hepático, porque se le tomó biopsia al hígado. Macroscópicamente se observó una vesícula de gran tamaño, paredes delgadas, no se observaban lesiones, no se observaron cálculos, quiste de colédoco enorme con enorme dilatación del conducto con paredes delgadas. Microscópicamente había tejido conjuntivo fibroso y no se observaron atipias. En el postoperatorio mediato a la intervención quirúrgica, el paciente se mantuvo completamente estable, tuvo fiebre las primeras 48 horas, tuvo solamente 2 episodios que fueron controlados con la administración de antipiréticos. La tolerancia oral fue al 5.º día del postoperatorio y hubo durante el examen físico hubo desaparición progresiva de los sintomatología con una coloración normal de piel y mucosa a los 2 meses y medio de la intervención quirúrgica. Con respecto, yo estuve buscando y aquí se los muestro una revisión de la literatura donde les tengo 2 artículos. Este artículo es un estudio que se realizó en el 2017, donde 23 pacientes, el tipo de quiste que más se obtuvo, el tipo de quiste que prevaleció fue el tipo 1 y tipo 4. También este tipo de, esta revisión nos dice que el dolor abdominal fue el síntoma que prevaleció, entonces se observó en 20 pacientes. Las náuseas se observaron en 19 pacientes y la ictericia en 9 pacientes. Ningún paciente presentó la triada básica, que es dolor abdominal, ictericia y masa palpable. 17 niños mayores de 1 año presentaron náuseas y vómitos. Se detectó masa abdominal, o sea, las masas abdominales se detectaron más en lactantes que en niños mayores de 1 año.
y el resultado de este estudio fue que los vómitos, náuseas y el dolor abdominal fueron los síntomas predominantes. Además, ellos hacen una pequeña acotación sobre la patología, donde ellos dicen que esta es una patología, es un quiste congénito muy raro del árbol biliar, que solo se observa mayormente en el sexo femenino, donde se puede observar uno por cada 100.000 o 15.000 nacidos vivos, pero que en Japón se observa uno por cada 13.000 nacidos vivos. Y a pesar que existen varias hipótesis sobre la etiopatogenia, no está bien dilucidada. Solo podemos saber que hay un conducto en común que es lo que predomina en la etiología. Que entre la clasificación, como sabemos, está el tipo 1, que es un quiste recolédico tipo quística o fusiforme con un conducto biliar común. Está el tipo 2, que es un divertículo, el tipo 3, que es un coledococele intraduodenal, y el tipo 4, que se divide en A y B, donde el A tiene múltiples quistes intra y extrahepáticos, mientras que el AB es son múltiples quistes extrahepáticos. También esta literatura este reporte hace la acotación que hay un tipo 5, que es la enfermedad, que lo habla como la enfermedad de Caroli, donde se asocia con un quiste intrahepático único. Además que existen complicaciones en la que ella señala que está la colangitis, la cirrosis, los adenocarcinomas y la pancreatitis. Con respecto a estos pacientes evolucionaron de manera satisfactoria y los síntomas desaparecieron después de los 3 meses de la intervención quirúrgica. Aquí le hago otra revisión de la literatura, en donde, a pesar de que no es un niño, yo lo traje a colación porque es un paciente de 24 años de edad, donde el síntoma predominante fue dolor abdominal. Yo lo traje a colación porque es importante saber que no hay diferencia en los síntomas, en el cuadro clínico que presentan los pacientes, que a pesar de que a veces puede ser difuso, que como dijo, no se observa de manera específica la triada, nosotros como cirujanos tenemos que tener en cuenta que un paciente con una ictericia prolongada o con ictericia terminante en la edad neonatal o con ictericia que aparece posteriormente en la edad preescolar, hay que prender las luces de atención y estudiar bien a estos pacientes. Aquí yo les estoy mostrando casos reportados en el Hospital Dr. Domingo Luciani en el Llanito del año 2017 al 2020. Cabe destacar que en estos 3 años nosotros tuvimos alrededor de 6 casos, donde el año donde fue intervenido más pacientes fue en este año 2020 hasta la fecha actual, donde fue operado 3 pacientes. Seguida del año 2017, donde vimos 2 pacientes, en el año 2019 fue operado un paciente y en el año 2018 no se vio ninguno. Entre los tipos de quiste de colédoco que predominó en estos pacientes estuvo el tipo 1, que es la quística, con 3 pacientes, seguida de la fusiforme con 2 pacientes y la de sin dilatación biliar, donde observamos un paciente. Entre los síntomas predominantes en estos pacientes fue la ictericia. Cabe destacar que la mayoría, el cuadro clínico empezó con coloración, con ictericia a nivel de mucosa conjuntival y de piel, y que posteriormente fueron apareciendo las diversas sintomatologías como la colia, la coluria, el dolor abdominal. La fiebre no fue muy común ni la masa palpable en los pacientes que fueron vistos en este tiempo. Y con respecto al pronóstico de los pacientes, estos pacientes solamente duraron en nuestra institución menos de 1 semana, nadie tuvo complicaciones ni ameritó terapia. Bueno, muchísimas gracias por su atención y su participación y abierta a preguntas y a discusión.
Bueno, muchas gracias, Miguelito. Muy bueno. Creo que todos tenemos bastantes preguntas que hacer. Le voy a pasar a la doctora Pascualone, va a monitorizar lo que es las preguntas y el pase a los especialistas para que comenten el caso. Alida, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, doctor, está abierto. No, Alida, la doctora Sí. Pascualone, Aquí tú estoy, también. doctor, que tengo problemas con el audio. ¿Me oye? Sí, perfecto. ¿Me oye? Sí, te oímos, te oímos. Tengo problemas con el audio, no sé qué le pasó. Aló. Sí, cuéntame. Bueno, para que tú vayas haciendo las preguntas y está el doctor Carmen Esther López Aló. y la doctora. ¿Me oyes? Aló. ¿Me estás oyendo? Te oigo. Es que se me Bueno. va el sonido. Sí. Ajá. Aló. Bueno, tú vas a monitorizar, ella hizo pero un ya veo paneo. que va a ser muy difícil. Ah. Ajá. Aló. Ok, vamos a empezar primero, entonces, cuando Aló, estés Brenda, lista, aló. me avisa. Doctora Carmen Esther, ¿está por ahí? Aquí estoy lista. Ajá. ¿Algún comentario en la parte inicial Clínica, del claro. caso? En la Claro. clínica nos interesaría, hay muchas dudas allí. Sí. Yo tengo una serie también que nos puedes decir. No solamente dudas, Qué o sea, broma. aquí tiene que quedar claro que cuando hay un paciente que presenta ictericia, acolia, coluria, sea en la edad que sea, ese paciente tiene que ser investigado más allá de que los síntomas desaparezcan. ¿Por qué? Porque me están diciendo que desde que nació llegó a presentar la tríada del quiste de colédoco. Realmente es muy difícil encontrarla presente en los casos de quiste de colédoco. Tendría que ser un quiste bastante grande, que lo hemos visto, pero no es lo más frecuente. Pero el hecho de que haya una colestasis y que la colestasis implica ictericia, coluria, acolia, y posteriormente presentó dolor abdominal a los 3 meses, ahí hay un signo de alarma. Tienen que estar pendientes. O sea, ese paciente no tiene que ser dejado, sin estudiar. Lo mínimo que se puede hacer es por el eco abdominal. Por lo menos en esas etapas. Es una cosa que no es invasivo, pero que nos da la información necesaria, por lo menos ahí. Eso en principio. Además, es una clínica que fue intermitente, o sea, que se repitió. No tenemos una amilasa, no sabemos si llegó a presentar, tuvo dolor abdominal, no sabemos si llegó a presentar algún signo o una elevación de amilasa, porque la gran mayoría de los casos está presentado con elevación de las enzimas pancreáticas y pero eso no tenemos ese dato, que también puede ser causa del dolor abdominal. Otra cosa que no tenemos información de la biopsia hepática, se operó 5 años después, había hecho episodios de si no, precisamente esa es la razón por la que se tiene que operar. Si no se opera a tiempo, puede producir incluso una cirrosis hepática. Entonces, por las colangitis a repetición y por la eléstasis biliar que produce un daño a nivel del hepatocito. Entonces, esto es importante. Si bien las transaminasas y el laboratorio que presentaron no estaban muy elevadas, pero no sabemos qué grado de fibrosis tenía o qué grado. La bilirrubina en realidad al principio no estaba, en los laboratorios que mostraron estaba en 1 punto algo la bilirrubina total, o sea que no era una bilirrubina muy elevada, pero por la larga trayectoria y el largo tiempo, pues se produce fibrosis hepática que puede llegar a ser grave
incluso hasta la cirrosis. Entonces esto es importante, la clínica, es importante estar pendientes de qué se presenta. Siempre que la bilirrubina en la etapa neonatal, sobre todo, que pueden confundirse como una ictericia fisiológica, que si es, que si no es. Si tenemos acolia, oye, no puede ser algo fisiológico, no puede, o sea, no es algo fisiológico. Y si la bilirrubina directa es por lo menos 2% mayor de la indirecta, también tenemos que, mira, ahí hay un llamado, tenemos que prestar atención, y más si está a expensa de la directa, o sea, más todavía. No tenemos los laboratorios de ese momento, pero el hecho que tenga acolia, ya eso es algo que no podemos dejar pasar sin estudiar un poco más. Gracias, doctora. Yo quería preguntarle a la doctora Battaglini, que si considera que los estudios que se realizaron imaginológicos hasta el momento previos a la intervención son suficientes o habría que hacer otra cosa o cómo se estudia a un paciente. Yo sé que en el hospitaleño tenemos bastantes casos de quistes del colédoco, así como atresia de esófago. Yamila. Hola, buenos días. Sí, antes de pasar a responder tu pregunta, Brenda, quería recalcar algo bien importante que acaba de decir Carmen Esther. Llama poderosamente la atención que este paciente desde el inicio, desde su nacimiento está presentando toda una sintomatología del árbol biliar y es asombroso que haya llegado a los 5 años y nadie haya pensado, oye, a la edad neonatal, y lo que llama poderosamente la atención, y me parece que es el signo cardinal, es la colia. Y uno en ese momento pensaría más en una atresia de vías biliares. Ese fue un niño que debió haberse resuelto prácticamente en ese periodo de su vida. ¿Podría interrumpirte un momentico y preguntarle a la doctora Padilla en dónde estaba este niño? Porque ha sido hospitalizado 2 veces, pero no sé dónde. ¿En qué parte del país? Porque eso sería importante saber. Doctor, este paciente venía de Mérida. Ajá. Ok. El paciente el paciente venía de Mérida. El paciente ¿me escucha? Sí, ok, de Mérida. ¿Aló? Pero de la ciudad de Mérida o del campo. Exactamente. Bueno. No venían de la ciudad, pues no, yo no puedo decirle que, pero sé que viene de Mérida. La paciente, el paciente nació ahí, fue tratado estas 2 veces con sus crisis en Mérida, hasta que a los 5 años vuelve a ser referido y fue referido por su pediatra tratante en donde vivía. Aló. ¿Aló? ¿Puedo participar un momento? Aló. Ah. Sí. Sí, tenemos las cámaras apagadas. Ok. Ok. Ok, gracias. Aló. Va a tener que hacer una tarea con ese nombre. Yamila, continúa. Ajá. Bueno, sí, precisamente nosotros en el Hospital de Niños tenemos un protocolo preoperatorio. Generalmente estos pacientes llegan con toda la clínica de un síndrome colestásico y se solicita primero la herramienta más, digamos, la menos invasiva, la menos costosa y la que está más a la mano, que es el eco abdominal. Generalmente solemos solicitar un eco abdominal a especialistas que se han dedicado a esto.
Generalmente estos niños vienen del interior del país, muy pocos vienen de la localidad y traen ecos de su localidad y nosotros los hacemos ver por el servicio de gastroenterología con el cual mantenemos una estrecha relación a la hora de evaluar a estos pacientes y se hace un eco en el servicio de gastroenterología. Otra persona que siempre nos echa una mano es el doctor Pedro Uslem, que como todos saben es una persona que se ha dedicado a este tipo de patología. Y algo muy importante, nosotros solemos solicitar una colangioresonancia a estos pacientes. Es una herramienta indiscutiblemente mucho mejor que el eco. La ecografía nos orienta, pero la colangioresonancia prácticamente nos da la certeza de a lo que nos vamos a enfrentar en la cirugía. Yo creo que esto es muy importante. La colangioresonancia es una herramienta excelente y hay que solicitarla. Hay que solicitarla. Yo sé que en este momento el país, y ni siquiera en este momento, hace mucho tiempo que estamos en minusvalía en los hospitales, no tenemos a la mano este tipo de equipos, de tomógrafos, de resonadores, pero esa no es razón para no solicitarla. Yo creo que dentro, doctora Padilla, dentro del preoperatorio debió haberse incluido una colangioresonancia para ir más seguros a la cirugía. No sé por qué no se logró realizar. No, doctor, sí lo tiene. La paciente trajo de Mérida su colangioresonancia que fue vista en el servicio. Lamentablemente, cuando se le pidió nuevamente al paciente sus estudios, ya los estudios ella quedó en volverlos a enviar y nunca los volvió a enviar. En sus estudios con la colangioresonancia se observaba que era un quiste fusiforme. Pero lamentablemente el familiar del paciente no pudo volver a traerlo y yo quería hasta ayer estuve esperando los resultados, que me enviara las imágenes, pero me dijo que no los tenía a la mano. Doctora, pero entonces en el trabajo usted debió haber Hecho la acotación, tiene toda la razón, doctor. El trabajo quedó como que no lo solicitaron. Claro, doctor, usted tiene toda la razón. Yo quería hacer esa acotación, sabía que me lo iban a preguntar al final, pero tiene toda la razón, doctora. Es verdad, fue una falla de mi parte. Tranquila. Y otra pregunta, ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué la decisión de hacer una biliodigestiva con una Y de Roots y no realizar un hepático duodeno? Doctor, en el servicio los pacientes han respondido de manera satisfactoria a la biliodigestiva en Y Rose. Este paciente, a pesar de que el quiste era, como reporté anteriormente, de 5 centímetros, que era un quiste bastante grande, todavía podías hacer la anastomosis a nivel del hepático común. Entonces, el cirujano en ese momento decidió que era lo más factible y que pues, se podía hacer la anastomosis, y bueno, y el paciente evolucionó de manera satisfactoria. No tuvimos de la paroscopia de quistes de colédoco. Entonces, para que nosotros lleguemos a 3.000 casos, nos va a costar unos cuantos años y generaciones, ¿no? Pero sí con muy buenos resultados, ¿no? En cuanto a la técnica, bueno, no sé, alguna sugerencia o algo. Sí, señor. Las 3 últimas.
Bueno, mira, la hepático duodeno, primero, nació en China. O sea, ok, entonces y no es muy, o sea, tiene desde más o menos desde el 2010 para acá, pues. Ok, entonces se han presentado varios trabajos en varios congresos, sobre todo en el IPEC. Y acuérdate que siempre cuando hay algo nuevo hay mucha resistencia al cambio. Entonces cuando hay resistencia, entonces ya la gente hasta que se convence de hacer una técnica nueva, tiene que esperar que haya una serie bastante larga y demostrar de que no hay ninguna complicación, ¿no? Fíjate que cuando se presentó por primera vez las anastomosis al duodeno, y tú decías, cónchale, entonces la colangitis y la cuestión, y entonces eso no se va para arriba. O sea, entonces tú dices, no, yo no lo voy a hacer porque voy a tener colangitis, pero entonces llega un momento en que tú dices, bueno, ya va, te estoy demostrando de que no hay colangitis, pero sí, para demostrarte que no hay colangitis necesito una serie de trabajos, o sea, muchos pacientes. Entonces, ok, empezaron los chinos, pero después tuvieron que convencerse los de Europa y tienen que convencerse entonces los de América. Y es una cuestión que es de larga data, pues no puede ser que de repente publique una cosa y todo el mundo lo vaya a hacer. Alejandro, yo quiero... Sí, dime. Brenda, sí. Ajá. Si bien nosotros hemos operado una casuística importante de operado, yo no, sino yo los he controlado, de pacientes con quiste de colédoco, la mayoría de estos pacientes han sido, en los últimos años, hepático duodeno. La complicación principal es la gastritis por sales biliares, que se produce porque hay un reflujo de bilis hacia el estómago. Bueno, la mayoría o los pacientes que nosotros llevamos son a cirugía abierta, realmente no ha sido laparoscópica, pero ha habido pocas complicaciones. En el hospital de niños una vez tuvimos una paciente, pero que ya tenía como 20 años cuando regresó. Había sido operada como en los años 80 quizás, que hizo una estenosis de la anastomosis, era en Jeder-Roots, y esta es una de las complicaciones a muy largo plazo. Tenía todo el resto de hepático lleno de cálculos y ya tenía una cirrosis instalada. O sea que esta es una de las complicaciones importantes que si se hace una hepático duodeno, tendría la posibilidad de por lo menos intentar una dilatación endoscópica, cosa que con una Jeder-Roots es muy difícil porque no se llega, pues no llegamos hasta allá por el asa que se interpone. Entonces, las complicaciones nuestras han sido, por supuesto, ha habido colangitis y hay pacientes que han hecho colangitis. Hubo un paciente el año pasado que vino de Maracaibo y esta paciente había sido intervenida 3 veces en Maracaibo y tenía necrosado las vías biliares, una asa intestinal, no sé, no tenía ya vías biliares, era un quiste de colédoco. A esa paciente se le tuvo que hacer un Kasai porque ya no tenía vías biliares y era un quiste de colédoco. Ella evolucionó bien, pero este año hizo una colangitis que fue tratada con antibióticos y bien, ha evolucionado completamente anictérica. Y bien, lo que quiero decir con esto es que, por supuesto, dependiendo de la técnica quirúrgica, pues vienen las complicaciones y con la hepático duodeno, pues las complicaciones han sido mucho menores.
Gracias, Carmen Esther. Sí, ¿puedo hablar, Brenda? Ahora sí, sí, Brenda, ¿puedo hablar? ya te voy a pasar la palabra. Espérate, usted Ok, es la gracias. de todo esto y el final es de usted. Gracias, Mile. Ajá, una cosa que sí estoy muy de acuerdo con Carmen, es que estos no son pacientes para que lo operaste y ay, el mes siguiente está bien y no lo vuelves a ver. Son pacientes que hay que tenerlos registrados y hay que tenerlos controlados por la data, porque las complicaciones pueden aparecer mucho tiempo después. Y otra cosa importante es lo de la biopsia hepática, que quiero recargar, porque esa muestra de biopsia hepática es nuestro patrón para lo que pueda continuar ocurriendo en este paciente y también qué tipo de tratamiento vamos a utilizar desde un principio. Y da la casualidad que en este paciente habría que buscar esa biopsia hepática para ver, porque es un niño que tiene 5 años, con cuadros ya en varias épocas. Entonces, bueno, eso para la presentación. Entonces, ahora le quiero dar la palabra a la doctora Alida Pascualone, que es la que más... Antes de que le des la palabra a Alida para, digamos, sumar algo a lo que tú acabas de decir, es muy importante la biopsia, porque aunque macroscópicamente el hígado, por lo que comenta la residente, se veía bien, hay que definir microscópicamente cómo estaba ese hígado. Porque entonces allí si estuviera, supongamos que la biopsia nos arroja un resultado de cirrosis hepática, ahí yo sí estaría de acuerdo en haber decidido hacer una YDRU. ¿Saben? No, pero es que, perdona, pero es que la biopsia te va a dar el resultado después, Yamila. La biopsia no te va a dar el resultado porque no es transoperatoria. La cosa es, macroscópicamente el cirujano lo puede ver, pero claro, es el grado de fibrosis que está. Es importante, y lo dije antes, o sea, la biopsia hepática es muy importante, yo estoy segura que la hicieron, pero así como la hicieron, los cirujanos o el residente o el que esté a cargo del caso tiene que hacer el seguimiento y tiene que pedirle al patólogo e ir a patología o no sé, y pedir ese resultado, porque esa biopsia hepática es la que nos va a decir qué nos viene. ¿Cómo va a ser el tratamiento a largo plazo de ese paciente? ¿Tiene ya una cirrosis? No, ¿tiene una fibrosis severa o todavía no? O sea, eso es importante. Doctora Padilla, ¿usted nos puede decir qué pasó con la biopsia hepática? ¿Por qué no la incluyó en esta ponencia? Doctor, lo que le estoy reportando fue, al paciente se le dio tanto la vesícula como el quiste y la muestra hepática. Y esto fue lo que la madre nos trajo de reporte de la biopsia. Igualmente, nosotros se nos hizo muy raro que para ese quiste colédoco, con la clínica desde el nacimiento. Perdona que te interrumpa, pero hay que llamar al patólogo y hablar directamente con el patólogo. Hablamos con la madre y le dijimos a la madre que necesitábamos los bloques porque había que procesarlo en otro lugar. Porque es como le digo, es muy raro que el hígado no haya tenido ninguna afectación cuando este paciente tiene 5 años y la clínica fue desde el nacimiento. Yo no creo que no haya tenido una afectación. Si él no me reporta que tiene la histología del hígado normal, yo no puedo creer que está normal o está alterado. Lo tiene que escribir. No puede ser que no aparece y listo, yo asumo que está normal. No. Exactamente. El patólogo nunca lo reportó y es por eso la misma razón fue lo que le pedimos a la madre que pidieran los bloques para volver a procesar esa biopsia. O sea, en conclusión, creo, y volvemos a aprender, que no podemos presentar un caso sin que tengamos todos los elementos a la mano, pues son casos que están incompletos. Entonces, debemos, cada vez que escogemos un caso, y estoy pidiendo a todos que vayan buscando casos interesantes para pensar, pero que necesitamos tener todos los elementos en las manos para que sea una buena publicación. Entonces, eso es algo que deben pensar. Carlos, ¿quería decir algo, por favor? Carlos Prada. Sí, ya.
Ajá, a la doctora López. Fíjate que tiene varios pacientes cuando se le hicieron hepático duodeno que hacen reflujo retrógrado. Yo creo que depende también del sitio donde se hace la anastomosis, ¿no? Fíjate, si tú levantas mucho el duodeno, hace como un sifonaje, queda como un remanente hacia atrás y entonces hay un retardo en el vaciamiento gástrico y entonces hay un reflujo biliar hacia el estómago. Eso lo hemos comprobado nosotros porque tenemos, fíjate, con la doctora Ileana González, 35 casos. Y de repente pudiéramos presentar eso en una reunión de esto. 35 casos con recién nacidos y lactantes menores con síndrome de ALT, reflujo gastroesofágico con síndrome de ALT. Y resulta que las causas son unas bridas que van del duodeno hacia el hígado. Y eso levanta el duodeno, disminuye el vaciamiento gástrico y hacen un reflujo, al final terminan haciendo reflujo gastroesofágico. Y en vez de, o sea, anteriormente a todos se le hacía un Nissen o un Boix Ochoa o se le hacía una cura antirreflujo. Y en estos 35 casos, solamente con quitar las bridas se cura el reflujo. Entonces, veo que ahí en esta técnica, sobre todo, estamos levantando el duodeno hacia el colédoco o el hepático común arriba. ¿Okay? Entonces, eso nos va a predisponer el reflujo retrógrado. Entonces, todo depende del sitio donde uno hace la anastomosis. Se lo hace muy distal o hace más proximal. Bueno, yo ahora le pregunto a los cirujanos, porque yo no soy cirujano, si eso depende de la longitud que tenga de hepático, donde se hace la anastomosis o... Carmen, ya te lo va a explicar Alida, porque es okay. Okay. Por eso hago la pregunta. Uno hace la anastomosis donde está más cerca. Bueno, pero tiene sus datos. Alida, entonces la palabra es tuya. Ok, buenos días a todos. No me voy a detener en hablar, ya agotaron bastante temas de la clínica, etcétera, etcétera. Pero recuérdense que al cirujano pediatra no llega el paciente llega al pediatra y hay que educar al pediatra. Que cuando ve a un niño con una colitis, hay que estar pendiente de que tiene que hacer diagnósticos diferenciales con otra patología, como el quiste del colédoco. Entonces voy a pasar al protocolo preoperatorio. Nosotros lo incluimos la TAC. Para nosotros mucho más importante es la resonancia magnética. Perdóname, perdóname, Alejandro, porque tengo que pegarme el teléfono a la cara porque es que no oigo. Pedimos más resonancia magnética. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el quiste, la dilatación anómala del colédoco trae como consecuencia su dilatación, por supuesto, que el hilo hepático va a variar. La arteria, usted no sabe dónde va a estar, la porta generalmente está desplazada hacia la izquierda, y en muchos casos, cuando es crónico prolongado el quiste del colédoco en tiempo, puede haber inclusive una hipoplasia de la vena porta. Por eso es importante, y lo recalco siempre, a donde quiera que vaya, que el diagnóstico de quiste del colédoco es una emergencia quirúrgica. Por sus complicaciones que trae. No es justo que un niño pierda un hígado por un quiste del colédoco. Eso es inadmisible. Entonces, ¿qué pasa con la resonancia magnética? La resonancia magnética te va a dar lo que a usted como cirujano le interesa para escoger la mejor técnica posible. Nosotros hemos tenido malformaciones de la unión biliopancreática tan extrañas, en forma de T, el Wilson termina a la mitad del hepático, que usted no puede hacer una Y de Roux, usted tiene que saber qué va a hacer. Y eso te lo muestra la colangioresonancia, todas las anomalías del árbol biliopancreático, porque ellas van juntas. Eso en relación con la resonancia magnética. Con respecto a la técnica
generalmente quien la usó muchísimo tiempo, hasta donde yo leí, Carlos, ¿cómo estás? ¿Y tú? Los mexicanos comenzaron a realizarse la técnica. Pero yo no había sabido, yo no había leído nada acerca de hepático duodeno, pero me fui hacia un libro que quiero muchísimo de cirugía general que se llama Blumker, en donde él analiza, donde él tiene una clasificación de las estenosis benignas del colédoco, que se usaba muchísimo también en los traumas, por supuesto, del colédoco. Entonces él tiene 4 clasificaciones, pero lo que más me llama la atención es que él hacía hepático duodeno en estos casos. Entonces de ahí me salió la idea del hepático duodeno, además que Brenda siempre me preguntaba, ¿por qué no usa hepático duodeno? Entonces fue a documentar y eso está documentado. Entonces, ¿qué dice Blumker? Si usted tiene un colédoco o un hepático de 1.5 a 2 centímetros, usted puede hacer un hepático duodeno segura, que no va a tener problema. Pero ahí no se queda eso. Porque muchas veces usted hace un hepático duodeno en un borderline y puede angular el duodeno, la segunda porción del duodeno, por supuesto estamos hablando de la segunda porción del duodeno, y ahí aumenta el reflujo biliar. Entonces, leyendo más, ¿qué propone Blumker? Y yo, autores, que si usted el rim pylórico mide en niños 5 centímetros, de 5, y en adultos de 5 a 8 centímetros, es el límite que usted puede colocar el hepático común. Y ahí, como usted dice, el doctor Gordills, cuando él hacía cura de reflujo, que lo ayuda en algunas ocasiones, él siempre liberaba el duodeno de esas bandas que usted dice, Carlos, de las bandas que tú dices. A mí siempre me quedó eso. Nosotros liberamos el duodeno cuando hacemos un hepático duodeno. Lo liberamos. Quitamos esas bridas que están ahí porque en el tránsito del duodeno no hay un flujo, ¿cómo se llama? Rápido. ¿Qué más le iba a decir? Entonces, hay que tener en cuenta la longitud del hepático, dónde lo vas a colocar y hacer una anastomosis amplia, para que no exista estenosis y que el flujo sea constante. Porque cuando usted vea que un paciente con un hepático yeyuno, con un hepático duodeno, con la técnica que usted escoja, presenta ictericia, eso le hace sospechar que algo está pasando en la anastomosis. Hay una estenosis de la anastomosis, pero porque no hay un flujo constante. Entonces, eso hay que revisarlo. Por eso es que estos pacientes, como dice la doctora Hutton, no se pueden perder. Estos pacientes tienen que tener una visión directa con o su hepatólogo, gastropatólogo o con su cirujano. ¿Cuál era? Recuerden, tienen que tomar los centímetros del rim pylórico de 5 a 8 centímetros, hasta que den una media, pues 6, 7 centímetros. La otra cosa ¿por qué ha venido en boga el hepático duodeno? Por la laparoscopia, es más sencilla, más simple, más cómoda para hacer una sola anastomosis. Lo que sí hay que tomar en cuenta cuando usted hace una disección del quiste del colédoco en su porción posterior, tener muy presente la arteria hepática. La arteria hepática siempre está pegada en la pared posterior o lateral del quiste. Y si usted viene y secciona el quiste sin identificar la arteria hepática y la vena porta, usted puede cometer un exabrupto o cometer un tremendo problema técnico para la realización de la misma. Una pregunta, Lida. Cuéntame. En cuanto a la ictericia. Yo veo que hay cirujanos que lavan, otros que no lavan. ¿Perdón? O sea, que lavan el quiste por dentro. O sea, que hacen un lavado antes de hacer la anastomosis, porque puede haber litiasis dentro de las vías biliares. Sí, eso es correcto. Y he visto muchos cirujanos que de repente no lavan, pues se hacen la cistectomía y hacen la anastomosis. Entonces, una
una de las cosas que hay que hacer en este tipo de intervención es lavar las vías biliares antes de hacer la anastomosis. Sí, y también la parte duodenal. Exactamente, porque puedes dejar un cálculo allá abajo y puedes producir pancreatitis. Eso es correcto. Entonces hay que lavar tanto las vías biliares que dejó, las que van a anastomosar, así como la parte duodenal. Exacto. Nosotros utilizamos un feeding muy delgadito, no puedes hacerlo a presión porque puedes romper las vías biliares. Exacto. Es muy despacito, muy suave, los dos lados, tanto el hepático derecho como el hepático izquierdo, y luego hacer con mucha suavidad y delicadeza la parte duodenal. Porque ahí pueden haber detritos, que eso pueden producir cálculos que se va a quedar ahí, eso se va a poner un cálculo ahí. Y pueden producir, como usted dice, pancreatitis. Cuando nosotros tenemos un caso en donde se operó con un quiste del colédoco, pero además tenía una pancreatitis, para que ustedes vean la diferencia. Muchos alegan que si hay una pancreatitis no hagas Gede-Rus, no hagas hepático duodeno, porque se estenosa o puede haber una disfunción de la sutura, pues por la edema que produce la pancreatitis. Y sin embargo, yo tuve un caso en que la niña se operó a los 7 años de edad con un quiste del colédoco y tenía pancreatitis y se le hizo una Gede-Rus. Hoy por hoy tiene 19 años y tiene estenosis. Porque la tiene que tenerla porque está con signos de colangitis de la Gede-Rus. Sí se puede hacer con la Gede-Rus, sí se puede hacer dilatación de las vías biliares a través transparieto hepática. Hay maneras como hacerla. Es más engorroso, más difícil, más peligroso, con muchas más complicaciones que hacerla con un hepático duodeno. ¿Cómo no? Y la otra ventaja que tiene el hepático, menos invasivo. La otra ventaja que tiene el hepático duodeno es que si usted tiene algún problema, o sea, se produce, porque otra de las partes técnicas del cirujano cuando está haciendo un hepático duodeno, está haciendo una anastomosis a nivel del hilio biliar, es no hacer tanta cirugía en el colédoco, o sea, no es que esqueletalizar el colédoco. Déjelo que sangre, no lo forungue mucho, trátelo con delicadeza. Recuerde que un órgano tubular, igual que el esófago, igual que la uretra, son pocos irrigados. Si usted lo maltrata, es una anastomosis que no va a ser segura, que se le va a ir, que va a tener muchas complicaciones o se puede estenosar. Está con delicadeza, utilice el instrumento adecuado para que no maltrate tanto ese tejido tan delicado que es. Bueno, Ali, otra pregunta. Ali, yo quería agregar algo más, doctor Prada, Alida, que yo quería agregar algo más. El doctor Prada habló sobre las bandas que hay en el duodeno y hay que recordar que hay una coexistencia bien acentuada en los pacientes que tienen este tipo de patologías de dilatación de las vías biliares, tal como el quiste de colédoco, como las atresias de vías biliares, que cohabitan, que es la malrotación intestinal. Entonces, no son solamente bandas en el duodeno, doctor, porque a la hora, en el caso del Hospital de Niños, que desde hace ya algunos años hemos dejado la Gede-Rus para ciertos casos y hacemos más hepático duodeno, hemos tendido a hacer más hepático duodeno en los últimos años y nos hemos dado cuenta que en el momento de preparar el duodeno para hacer la hepático duodeno anastomosis, a veces el duodeno es difícil de manipular. Y esto nos alerta de que probablemente el paciente tiene una malrotación. Entonces, sí, nos hemos visto en la necesidad de, en el mismo acto operatorio de hacer la hepático duodeno, tenemos que hacer la cura de malrotación. Porque si no, no podemos hacer la hepático duodeno. Si no, Alida, que me corrija.
Y Es hay correcto. una alta tasa de pacientes con problemas en las vías biliares tipo quiste de colédoco que además cursan con una malrotación intestinal. No es solamente bandas duodenales, que las bandas duodenales entran dentro de la clasificación de la malrotación intestinal. Entonces, en esto hay que estar muy pendientes y el cirujano tiene que estar en capacidad de distinguir, de poder visualizar que el paciente tiene una malrotación, porque hay que hacer la cura de la malrotación para poder hacer la anastomosis en el duodeno. Entonces, esto es muy importante aclararlo. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque hemos tenido pacientes, como por el caso que comentó Carmen Esther de Maracaibo, tenía una malrotación intestinal. Exactamente. Sí, y las atresia de vías biliares, perdón, Ali, las atresia de vías biliares y los quistes de colédoco se han relacionado, yo lo estoy viendo en los últimos años. En realidad, cuando yo, hice mi posgrado, lo que pasa es que estas cirugías casi se hacían poco, de verdad. O sea, las cirugías se están haciendo pues de unos años para acá, y es cuando nos estamos dando cuenta que va muy relacionada un alto porcentaje de los pacientes de atresia de vías biliares y quiste de colédoco con malrotación intestinal. Y entonces, bueno, tienen que completar como dice Yamila. Sí. Otra cosa que quería decir, como dice Marita, es que la dilatación... Carmen Esther, lo que pasa es que hemos visto que es difícil a veces para el cirujano pediatra darse cuenta, diagnosticar en el momento que el paciente tiene una malrotación intestinal. No les es fácil a veces darse cuenta que el paciente tiene la malrotación, entonces a veces la pasan desapercibida. Bueno, lo único es que, bueno, se está buscando. Por favor, levanten la mano cuando quieran hacer una pregunta, porque si no, esta es una conversación entre tres. Y no era la idea. No, otra cosa que quería hablar y cierro es que Alida dijo que podía ser una dilatación transparieto-hepática. Sí, en los pacientes trasplantados hepáticos que han hecho como complicación una estenosis de la vía biliar, como ellos son un split, o sea, es de trasplante de vivo relacionado, entonces la vía biliar es muy delgadita y esa es la complicación más frecuente que tienen los pacientes de trasplante hepático. Y se han hecho dilataciones transparietales, se han hecho dilataciones transparietales, pero los hace el radiólogo intervencionista. Y es como una intervención quirúrgica más en el sentido que necesita anestesia, es prolongado, es así como que para ver si acierta la vía biliar para poder... Que más se obtuvo, el tipo de quiste que prevaleció fue el tipo 1 y tipo 4. También este tipo de, esta revisión nos dice que el dolor abdominal fue el síntoma que prevaleció, entonces se observó en 20 pacientes. Las náuseas se observaron en 19 pacientes y la ictericia en 9 pacientes. Ningún paciente presentó la triada básica, que es dolor abdominal, ictericia y masa palpable. 17 niños mayores de 1 año presentaron náuseas y vómitos. Se detectó masa abdominal, o sea, las masas abdominales se detectaron más en lactantes que en niños mayores de 1 año. Y el resultado de este estudio fue que los vómitos, náuseas y el dolor abdominal fueron los síntomas predominantes. Además, ellos hacen una pequeña acotación sobre la patología, donde ellos dicen que esta es una patología, es un quiste congénito muy raro del árbol biliar, que solo se observa mayormente en el sexo femenino, donde se puede observar 1 por cada 100.000 o 15.000 nacidos vivos, pero que en Japón se observa 1 por cada 13.000 nacidos vivos. Y a pesar que existen varias hipótesis sobre la etiopatogenia, no está bien dilucidada. Solo podemos saber que hay un conducto en común que es lo que predomina en la etiología.
que entre la clasificación, como sabemos, está el tipo 1, que es un quiste de colédoco tipo quística o fusiforme con un conducto biliar común. Está el tipo 2, que es un divertículo, el tipo 3, que es un coledococele intraduodenal, y el tipo 4, que se divide en A y B, donde el A tiene múltiples quistes intra y extrahepáticos, mientras que el AB es múltiples quistes, son múltiples quistes extrahepáticos. También esta literatura hace este reporte hace la acotación que hay un tipo 5, que es la enfermedad, que lo habla como la enfermedad de Caroli, donde se asocia con un quiste intrahepático único. Además que existen complicaciones que ella señala que está la colangitis, la cirrosis, los adenocarcinomas y la pancreatitis. Con respecto a estos pacientes evolucionaron de manera satisfactoria y los síntomas desaparecieron después de los 3 meses de la intervención quirúrgica. Aquí le hago otra revisión de la literatura, en donde, a pesar de que no es un niño, yo lo traje a colación porque es un paciente de 24 años de edad, donde el síntoma predominante fue dolor abdominal. Yo lo traje a colación porque es importante saber que no hay diferencia en los síntomas, en el cuadro clínico que presentan los pacientes, que a pesar de que a veces puede ser difuso, que como dijo, no se observa de manera específica la triada, nosotros como cirujanos tenemos que tener en cuenta que un paciente con una ictericia prolongada o con ictericia intermitente en la edad neonatal o con ictericia que aparece posteriormente en la edad preescolar, hay que prender las luces de atención y estudiar bien a estos pacientes. Aquí yo les estoy mostrando casos reportados en el Hospital Dr. Domingo Luciani en el Llanito del año 2017 al 2020. Cabe destacar que en estos 3 años nosotros tuvimos alrededor de 6 casos, donde el año donde fue intervenido más pacientes fue en este año 2020 hasta la fecha actual, donde fue operado 3 pacientes. Seguida del año 2017, donde vimos 2 pacientes, en el año 2019 fue operado un paciente y en el año 2018 no se vio ninguno. Entre los tipos de quiste de colédoco que predominó en estos pacientes estuvo el tipo 1, que es la quística, con 3 pacientes, seguida de la fusiforme con 2 pacientes y la de sin dilatación biliar, donde observamos un paciente. Entre los síntomas predominantes en estos pacientes fue la ictericia. Cabe destacar que la mayoría, el cuadro clínico empezó con coloración, con ictericia a nivel de mucosa conjuntival y de piel, y que posteriormente fueron apareciendo las diversas sintomatologías como la colia, la coluria, el dolor abdominal. La fiebre no fue muy común, ni la masa palpable en los pacientes que fueron vistos en este tiempo. Y con respecto al pronóstico de los pacientes, estos pacientes solamente duraron en nuestra institución menos de 1 semana, nadie tuvo complicaciones ni ameritó terapia. Bueno, muchísimas gracias por su atención y su participación, y abierta a preguntas y a discusión. Bueno, muchas gracias, Ingerito, muy bueno. Creo que todos tenemos bastantes preguntas que hacer. Le voy a pasar a la doctora Pascualone, va a monitorizar lo que es las preguntas y el pase a los especialistas para que comenten el caso. ¿Ya? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, doctor, está abierto. No, Alida. La doctora Pascualone, Aquí tú estoy, también. doctor, tengo problemas con el audio. ¿Me oye? Sí, perfecto. ¿Aló? ¿Me oye? Sí, te oímos, te oímos. Tengo problemas con el audio, no sé qué le pasó. ¿Aló? Sí, cuéntame. Bueno, para que tú vayas haciendo las preguntas, y está el doctor
Carmen Esther López Aló. y la doctora. ¿Me oyes? Ah, ¿Me estás oyendo? Te oigo. Es que se me Bueno. va el sonido. Sí. Ajá. Aló. Bueno, tú vas a monitorizar, realidad ya hizo pero un ya veo paneo. que va a ser muy difícil. Ah. Ajá. Aló. Ok, vamos a empezar primero, entonces, cuando Aló, ustedes Brenda. listas Aló. me avisen. Doctora Carmen Esther, ¿está por ahí? Aquí estoy lista. Ajá. ¿Algún comentario en la parte inicial Clínica, del claro. caso? En la Claro. clínica nos interesaría, hay muchas dudas allí. Sí. Yo tengo una serie también que nos puedes decir. No solamente dudas, Qué o sea, broma. aquí tiene que quedar claro que cuando hay un paciente que presenta ictericia, acolia, coluria, sea en la edad que sea, ese paciente tiene que ser investigado más allá de que los síntomas desaparezcan. ¿Por qué? Porque me están diciendo que desde que nació llegó a presentar la tríada del quiste de colédoco. Realmente es muy difícil encontrarla presente en los casos de quiste de colédoco. Tendría que ser un quiste bastante grande, que lo hemos visto, pero no es lo más frecuente. Pero el hecho de que haya una colestasis y que la colestasis implica ictericia, coluria, acolia, y posteriormente presentó dolor abdominal a los 3 meses, ahí hay un signo de alarma. Tienen que estar pendientes. O sea, ese paciente no tiene que ser dejado, sin estudiar. Lo mínimo que se puede hacer es por el abdominal, por lo menos en esas etapas. Es una cosa que no es invasivo, pero que nos da la información necesaria, por lo menos ahí. Eso en principio. Además, es una clínica que fue intermitente, o sea, que se repitió. No tenemos una amilasa, no sabemos si llegó a presentar, tuvo dolor abdominal, no sabemos si llegó a presentar algún signo o una elevación de amilasa, porque la gran mayoría de los casos está presentado con elevación de las enzimas pancreáticas y pero eso no tenemos ese dato, que también puede ser causa del dolor abdominal. Otra cosa que no tenemos información de la biopsia hepática, se operó 5 años después, había hecho episodios a tiempo, puede producir incluso una cirrosis hepática. Entonces, por las colangitis a repetición y por el éstasis biliar que produce un daño a nivel del hepatocito. Entonces, esto es importante. Si bien las transaminasas y el laboratorio que presentaron no estaban muy elevadas, pero no sabemos qué grado de fibrosis tenía o qué grado. La bilirrubina en realidad al principio no estaba, en los laboratorios que mostraron estaba en 1 punto algo la bilirrubina total. O sea que no era una bilirrubina muy elevada, pero por la larga trayectoria y el largo tiempo, pues se produce fibrosis hepática que puede llegar a ser grave, incluso hasta la cirrosis. Entonces esto es importante, la clínica, es importante estar pendientes de qué se presenta. Siempre que la bilirrubina en la etapa neonatal, sobre todo, que pueden confundirse como una ictericia fisiológica, que si es, que si no es. Si tenemos acolia, oye, no puede ser algo fisiológico, no puede, o sea, no es algo fisiológico. Y si la bilirrubina directa es por lo menos 2% mayor de la indirecta, también tenemos que, mira, ahí hay un llamado, tenemos que prestar atención, y más si está a expensas de la directa, o sea, más todavía. No tenemos los laboratorios de ese momento, pero el hecho que tenga acolia, ya eso es algo que no podemos dejar pasar sin estudiar un poco más.
Gracias, doctora. Yo quería preguntarle a la doctora Battaglini, que si considera que los estudios que se realizaron imaginológicos hasta el momento previos a la intervención son suficientes o habría que hacer otra cosa o cómo se estudia a un paciente. Yo sé que en el Hospital Niño tenemos bastantes casos de quistes del colédoco, así como atresia de esófago. Yamila. Hola, buenos días. Sí, antes de pasar a responder tu pregunta, Brenda, quería recalcar algo bien importante que acaba de decir Carmen Esther. Llama poderosamente la atención que este paciente desde el inicio, desde su nacimiento está presentando toda una sintomatología del árbol biliar y es asombroso que haya llegado a los 5 años y nadie haya pensado, oye, a la edad neonatal, y lo que llama poderosamente la atención, y me parece que es el signo cardinal, es la colia. Y uno en ese momento pensaría más en una atresia de vías biliares. Ese fue un niño que debió haberse resuelto prácticamente en ese periodo de su vida. ¿Podría interrumpirte un momentico y preguntarle a la doctora Padilla en dónde estaba este niño? Porque ha sido hospitalizado 2 veces, pero no sé dónde. ¿En qué parte del país? Porque eso sería importante saber. Doctor, este paciente venía de Mérida. Ajá. Ok. El paciente el paciente venía de Mérida. Paciente ¿me escucha? Sí, ok, de Mérida. ¿Aló? Pero de la ciudad de Mérida o del campo. Exactamente. Bueno. No venían de la ciudad, pues no, yo no puedo decirle que, pero sé que viene de Mérida. La paciente, el paciente nació ahí, fue tratado estas 2 veces con sus crisis en Mérida, hasta que a los 5 años vuelve a ser referido y fue referido por su pediatra tratante en donde vivía. Aló. ¿Puedo participar un momento? Aló. Ah. Sí. Sí, tenemos las cámaras apagadas. Ok. Ok. Ok, gracias. Aló. Va a tener que hacer una tarea con ese nombre. Yamila, continúa. Ajá. Bueno, sí, precisamente nosotros en el Hospital de Niños tenemos un protocolo preoperatorio. Generalmente estos pacientes llegan con toda la clínica de un síndrome colestásico y se solicita primero la herramienta más, digamos, la menos invasiva, la menos costosa y la que está más a la mano, que es el eco abdominal. Generalmente solemos solicitar un eco abdominal a especialistas que se han dedicado a esto. Generalmente estos niños vienen del interior del país, muy pocos vienen de la localidad y traen ecos de su localidad y nosotros los hacemos ver por el servicio de gastroenterología con el cual mantenemos una estrecha relación a la hora de evaluar a estos pacientes y se hace un eco en el servicio de gastroenterología. Otra persona que siempre nos echa una mano es el doctor Pedro Uslem, que como todos saben es una persona que se ha dedicado a este tipo de patología. Y algo muy importante, nosotros solemos solicitar una colangioresonancia a estos pacientes. Es una herramienta indiscutiblemente mucho mejor que el eco. La ecografía nos orienta, pero la colangioresonancia prácticamente nos da la certeza
a lo que nos vamos a enfrentar en la cirugía. Yo creo que esto es muy importante. La colangioresonancia es una herramienta excelente y hay que solicitarla. Hay que solicitarla. Yo sé que en este momento el país, y ni siquiera en este momento, hace mucho tiempo que estamos en minusvalía en los hospitales, no tenemos a la mano este tipo de equipos, de tomógrafos, de resonadores, pero esa no es razón para no solicitarla. Yo creo que dentro, doctora Padilla, dentro del preoperatorio debió haberse incluido una colangioresonancia para ir más seguros a la cirugía. No sé por qué no se logró realizar. No, doctor, sí lo tiene. La paciente trajo de Mérida su colangioresonancia que fue vista en el servicio. Lamentablemente, cuando se le pidió nuevamente al paciente sus estudios, ya los estudios ella quedó en volverlos a enviar y nunca los volvió a enviar. En sus estudios con la colangioresonancia se observaba que era un quiste fusiforme. Pero lamentablemente el familiar del paciente no pudo volver a traerlo y yo quería hasta ayer estuve esperando los resultados, que me enviara las imágenes, pero me dijo que no los tenía a la mano. Doctora, pero entonces en el trabajo usted debió haber hecho la acotación, tiene toda la razón, doctor. El trabajo quedó como que no lo solicitaron. Claro, doctor, usted tiene toda la razón. Yo quería hacer esa acotación, sabía que me lo iban a preguntar al final, pero tiene toda la razón, doctora. Es verdad, fue una falla de mi parte. Tranquila. Y otra pregunta, ahora yo tengo una pregunta. ¿Por qué la decisión de hacer una biliodigestiva con una Y de Roots y no realizar un hepático duodeno? Doctor, en el servicio los pacientes han respondido de manera satisfactoria a la biliodigestiva en Y de Rose. Este paciente, a pesar de que el quiste era, como reporté anteriormente, de 5 centímetros, que era un quiste bastante grande, todavía podías hacer la anastomosis a nivel del hepático común. Entonces, el cirujano en ese momento decidió que era lo más factible y que se podía hacer la anastomosis, y el paciente evolucionó de manera satisfactoria. No tuvimos de la enfermedad de Caroli dentro de la clasificación del quiste del colédoco, yo creo que no debe de ir, porque ella es una dilatación totalmente diferente y el tratamiento es totalmente diferente. O sea, esa clasificación deberían eliminar la enfermedad de Caroli y ponerla como una entidad aparte. Porque no es un quiste del colédoco, es una dilatación tanto intra o puede ser de un solo lóbulo o puede ser de todo el parenquima hepático, de todo el árbol biliar intrahepático, o puede ser de afuera. Pero el tratamiento no es el tratamiento de un quiste del colédoco, no es. Entonces yo creo, como no obedece a ese tratamiento, deberían de eliminar esa clasificación. No sé por qué la incluyen ahí, sería cuestión de preguntarles a los expertos, güey. No tengo idea. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ver si ahora sí la pueden ver. La presentación la voy a pasar poquito a poco para que cada quien la vaya viendo. ¿La ven? Todavía no, pero antes sí, ahora. Ahora sí. Ok. Entonces, ustedes mismos vayan leyendo. Ahí tienen la clasificación para los que no la conocían. Y no es todo ni esto, Dani. Yo no sé quién mandó esto. Sí, es correcto. Aquí están las variantes que se pueden encontrar.
Si Alida quiere comentar en alguna de ellas, bienvenida. Esta sería la fusiforme. Y la fusiforme casi El completa. micrófono, disculpa. La notificación de quiste del coledoco, él no está involucrado si el quiste del coledoco está unido al conducto pancreático. ¿Dónde se unen ellos? Como en este caso que está casi pegadito a la esta es una anomalía del árbol biliar de la unión biliopancreática. ¿Entiendes? Ahí está el conducto pancreático terminando en la porción distal, que no es normal, ese es anómalo. Ese es anómalo. El divertículo que está hablando. Debe ser bien raro. Lo que más hemos visto tipo 1 y tipo 2, tipo 1A, B, no sé qué clasificación tiene el fusiforme y la dilatación, tanto intra como extrahepática, igual. Ven cómo termina, mira, ve cómo termina ahí el coledococele. Jamás he visto uno. Ese es fácil por la endoscopia. ¿Aló? Sí. A ver, yo creo que son enfermedades de la unión biliopancreática per se, aunque la teoría dice justamente que hay dilatación por reflujo pancreático hacia el colédoco que produce daño del tejido del colédoco y lo dilata. Ajá, y los colédocos puros, donde no hay regurgitación de jugo gástrico, de jugo pancreático hacia el colédoco. ¿Cuál es la teoría de esa dilatación cuando no hay ninguna unión con la anomalía? La típica imagen de un quiste del colédoco, o sea, dilatación quística Adentro. del colédoco, por supuesto, con dilatación de los intrahepáticos, y también señala ahí, como en este caso, que hay una piedra adentro. O sea, este es un fusiforme, pero que tiene dilatación de las vías intrahepáticas. Parecía un tipo A, pero no lo es. Un tipo 1, pues. Y Pero también no le harías le harías una biliodigestiva. Claro. Claro, Porque perdón, tiene pero una lesión. a duodeno. Pero esta es una fusiforme. Sí, cómo no, claro que sí. Porque esta es una estenosis más inferior. Es una estenosis aquí. Mira la bifurcación. Acuérdate que tú te riges por la vesícula, ¿no? La vesícula es la que te marca dónde está el hepático y de dónde comienza el hepático y dónde termina el colédoco. Es una estenosis de la unión colédoco-renal. Claro, es muy baja. Se le puede hacer un hepático-duodeno tranquilamente. Es que yo no sé si ese es un quiste colédoco o es una estenosis allá abajo. Y yo creo que es una estenosis abajo. Claro, porque hay que definir la diferencia entre un quiste de colédoco y una dilatación del colédoco. Son dos cosas distintas. Exactamente. Y cuidado si el conducto pancreático. Cuidado si en este caso con una papilotomía se resuelve todo. Exacto. Sí, pero, por eso pero en este caso de repente no necesita cirugía. Pon tú de que de repente que es una estenosis. Entonces, si es una estenosis, no necesitas hacerle una cirugía, una derivación. Sí, solamente con hacerle la papilotomía ya tiene. Y tal vez la dilatación tenemos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te cuento un caso. Un gastroenterólogo nos mandó un niño porque él le hizo una CEPRE y vio que había una estenosis del tercio inferior del colédoco y le colocó un stent porque estaba verdínico, y le colocó un stent. Ese niño no mejoró en lo absoluto porque se comenzaron a formar cálculos por esta biliar, cálculos y se volvió a hacer una cantera.
¿Qué pasó? Nos lo mandaron al hospital y lo tuvimos que resolver con una biliodigestiva. La biopsia hepática reportó que era un quiste del colédoco porque había dilatación de los ductos ampliamente con ligera proliferación periportal. Entonces, eso, y lo trataron con un quiste del colédoco. En un niño no tienen por qué tener, o sea, las estenosis congénitas en colédoco distal, en niños, no he visto ninguna, ¿ok? No he visto ninguna. Sí sé que algunos gastroenterólogos endoscopistas, cuando ven una dilatación del colédoco, le ponen un stent tratándolo como un adulto, porque en los adultos sí hay, por bojote, y no resulta. No sé si contesto tu pregunta, porque yo creo que esto sí es un quiste del colédoco, porque el quiste del colédoco se define como una estenosis abajo del colédoco, pues una estenosis que va cada día estrechándose más, hasta que forma el fusiforme, o el que llamo bombilla, porque parece un globo, y es debido a una estenosis, pues. O sea, tendría que hacer una biopsia previa para saber si estás en presencia de una estenosis congénita o estás en presencia de un quiste del colédoco. Pero la técnica quirúrgica es la misma. Así que yo no creo mucho en las estenosis biliares en niños. No sé si respondo tu pregunta. Estamos de acuerdo. Entonces, aquí empezamos a una colangio intrahepática derecha. Podemos ver y comienza. Este es un quiste. Entonces ellos van a presentar la realización de un quiste de colédoco a través de una cirugía robótica. Igualito como hacemos, cuidadosamente se abre y se quita la salida. Para aquellas personas que, bueno, nosotros al principio creo que era los quistes de colédoco para evitar el daño de la pared, de los vasos en la pared posterior. Él indicó, no me puedo recordar el nombre del cirujano, que se hiciera una mucosectomía y se dejaba parte de la pared pegada. ¿En serio sería válido todavía cuando te sientes que estás en una zona peligrosa dejar